Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hoy vamos a comentar, la semana pasada hablamos sobre las acceso renal, pedirrenal. Ahora vamos a comentar una patología que fue muy escasa durante muchos años, que es una infección, las infecciones enfisematosas. Ustedes saben que el término enfisematoso significa que hay aire dentro de la cavidad renal o hay aire fuera de la cavidad en un acceso común, acceso renal, perirrenal. Entonces, esta enfermedad hace muchos años era de poca presentación. En la actualidad, porque se han incrementado los factores de riesgo en los pacientes, especialmente diabéticos, y la gran resistencia bacteriana, es más frecuente poder encontrar o que le consulten o lleguen a los centros hospitalarios pacientes muchas veces en cuadros sépticos, porque una bacteria o algunas bacterias han entrado y han colonizado el parénquima renal y lo han lesionado en algunos casos y es causa de muerte si están comprometidos los dos riñones y no llega a tiempo para tratar de superar este proceso infeccioso que es muy serio cuando se encuentra afectado, peor los dos riñones. Entonces, la infección urinaria, la infección urinaria enfisematosa se refiere a infecciones del tracto urinario inferior y superior asociado a la formación de gas. Y se puede manifestar por cistitis, pielonefritis o pielitis. La diabetes es el factor de riesgo más asociado a estas infecciones. La diabetes también aumenta el riesgo de bacteriuria asintomática, infecciones sintomáticas como cistitis, pielitis, pielonefritis, acceso renal, perirrenal e infecciones por hongos como cándida. Diríamos, ¿cómo que se desencadena? Todavía no está así escrito la última palabra. La presencia de niveles elevados de azúcar en la sangre de los diabéticos proporciona un sustrato para que los gérmenes formadores de gas se desarrollen. La diabetes siempre es factor de riesgo. Miren, aquí en este cuadro, cuando empezaron a venir estos casos, cuando llegamos a un caso de estos, era un centro de atención del paciente. Más frecuente es en los varones, en las mujeres, perdón. Entonces, cuando llegaba un caso, los clínicos, los que hacían medicina interna, los profesores que circulaban en nuestro hospital, detectaban un caso y nos pedían a nosotros que no le demos el alta, que lo tengamos acostadito porque era un paciente para dar clases, porque, repito, esporádicamente llegaban estos pacientes. Y entonces, buscando los trabajos sobre este tema, en el año 2000, Juan estudió 46 casos de diabetes, 48 casos. Luego, bueno, hacía una reunión de grupos, luego en México en el 2012. Eso significa que en muchos países a veces no ha existido esta patología, sino se sabe por teoría, pero no lo viven muy de cerca. Entonces, los agentes patógenos más comunes, como siempre, está la Escherichia coli, los proteos, Klebsiella. Ahí está escrito una serie de bacterias que pueden provocar esta patología, esta lesión a nivel
del parénquima renal a nivel de los cálices y que pueden causar una destrucción del parénquima renal. Ahí están los anaerobios y alguna flora vaginal de piel o períneo. Signos y síntomas. En algunos pacientes puede ser asintomático. En otros puede haber una fiebre, un dolor lumbar en el lado afectado, sudoración, fatiga, pérdida de peso. Y al examen físico puede haber dolor en el lado lumbar, en el flanco, y en algunos casos muy severos va a haber una masa palpable. Puede ser asintomático, puede haber un dolor lumbar, disuria, fiebre. Otros pueden llegar totalmente sépticos, llegan al área de emergencia, llegan chocados, y al llegar chocados van a terapia intensiva, realizan todas las evaluaciones y sorpresa, hay aire en un riñón o hay aire en los dos riñones. Aparte, ustedes, como siempre hemos mencionado y vamos a mencionar en todas las charlas que hagamos, yo les incluyo siempre lo que ustedes tienen que solicitar, los hallazgos que pueden obtener, por ejemplo, en los laboratorios. Siempre va a haber, si es un diabético descompensado, va a haber una hiperglicemia, la fórmula leucocitaria se va a alterar, la PCR y electrosedimentación elevados, puede haber acidosis metabólica, porque usted le pide una gasometría, puede haber retención de sustancias nitrogenadas, no es que están afectados los riñones, ya no hay el parénquima que cumple toda esta función, ya no hay las nefronas están afectadas. Entonces, usted cuando pida un examen de laboratorio, debe siempre pedir, nunca debe de faltar cultivo de orina y hemocultivos. ¿No? El germen puede ser aislado simultáneamente en orina y sangre. En la actualidad, en la agrupación de neurología, este autor hizo un estudio profundo de esta patología. Entonces ahora se adapta y está en la literatura, está en las guías médicas de urología, la clasificación de Wang. Entonces aquí les describo en forma concreta que cuando es clase 1 hay gas solo en el sistema colector. Cuando hablamos del sistema colector, estamos hablando de la pelvis y de los cálices. Cuando es clase 2, el gas en el parénquima renal sin extensión al espacio extrarrenal. Así que hay aire dentro del riñón. 3A, extensión de gas o acceso al espacio perirrenal, ¿no? Está definido como el área entre la cápsula y la fascia renal. Y 3B, cuando hay extensión de gas o acceso al espacio pararenal, está definido todo alrededor, especialmente a los tejidos adyacentes con el músculo psoas. Clase 4 es cuando es una pielonefritis enfisematosa bilateral o un riñón solitario que está con aire. Aquí hay unas placas que hemos puesto tratando de resumir. Por ejemplo, en esta foto dice clase 1, que es gas en el sistema colector. Este es un paciente que tiene riñones poliquísticos y tiene aire en ese espacio del sistema colector. Ustedes pueden ver ahí que hay casi no hay parénquima, pero es un paciente con riñones poliquísticos que hizo una pielonefritis en el labio izquierdo. En la otra lámina podemos ver en el riñón derecho esa imagen oscura, para que usted me entienda, negrita, ¿sí? Ese es aire dentro del sistema colector renal. En la clase 2 hay aire en el parénquima. En las dos imágenes de la tomografía, ustedes pueden ver una pequeña en el lado izquierdo
de una toma en el lado derecho. Bueno, me refiero a mi lado, ¿no? El lado derecho, ustedes ven que ahí está una imagen oscura, ¿verdad? Negra, que es la forma del riñón. Entonces ustedes pueden comprender que ahí ya no es riñón, ahí hay aire. La bacteria causó un daño del parénquima renal. Dice, clase 3, expansión al espacio pararenal. Ustedes ven en la lámina todo oscuro, negro, en la otra lámina igual, hasta una flechita pusimos ahí, que vea cómo está, y ahí está delimitado la cápsula, todo decir que el aire producido por la bacteria entra a ese espacio, a esa estructura. Este es un riñón con una pielonefritis enfisematosa bilateral, que ven ustedes en el sistema colector aire, pero no están incluidos, no hay aire en el parénquima renal. Muchas veces los pacientes pueden llegar con un riñón como esta lámina. Ese paciente, si llega así en las primeras evaluaciones o los síntomas llegaron a que se haga este diagnóstico, este paciente tiene un buen pronóstico, con un buen esquema de antibiótico terapia y controlar el factor de riesgo que predispuso a que se haga una pielonefritis enfisematosa, el paciente puede estar, podemos considerar que él va a recuperar su riñón, se va a sanar, lo podemos controlar en forma favorable, porque no está incluido el parénquima renal, sino el sistema colector. En vez de que haya líquido allí, hay líquido y aire. Entonces, la diabetes es uno de los factores. Y si el paciente llega con un cuadro así, los pacientes que tienen una pielonefritis enfisematosa bilateral tienen mayor riesgo de mortalidad. Porque si hay necrosis parenquimatosa, hay mayor riesgo de mortalidad. Entonces es necesario un control muy preciso. Hay que trabajar muy rápido para tratar de salvar al paciente. Y como estos pacientes entran en un estado séptico, los pacientes todos presentan casi trombocitopenia. Entonces, la opción de hacer un procedimiento quirúrgico invasivo se limita porque tenemos riesgo de que se desencadene otra serie de problemas por existir una trombocitopenia. A ver, aquí lo ponemos a una antibiótico terapia empírica. Honestamente, nadie sospecha que tiene una pielonefritis enfisematosa. El diagnóstico se hace especialmente por imágenes, porque un dolor lumbar, fiebre, leucocitosis y síntomas urinarios bajos como disuria, estranguria, una cistitis, esos signos y síntomas pueden presentarse por otra patología como una pielonefritis bacteriana no enfisematosa, puede producirse una obstrucción por un cálculo, le va a dar las mismas molestias. Entonces, cuando llega un paciente a la consulta con cuadros así, uno no piensa no puede hacer un diagnóstico de pielonefritis enfisematosa. El diagnóstico se hace cuando usted se apoya con imágenes, le pide una ecografía, y según la ecografía, nosotros siempre sugerimos de lo más sencillo a lo más complicado. Nosotros pedimos una ecografía que es, como siempre repetiré, es un procedimiento no invasivo, no doloroso, no cuesta demasiado, en buenas manos, en el sentido de que un eco, si es un aparato actual,
no tampoco lo máximo del 2021, pero un eco que pueda dar imágenes precisas, de buena resolución, le va a dar el diagnóstico de que algo, el que hace la imagen, dice, aquí en la pelvis hay aire, se va a notar. Y le pedimos nosotros una radiografía simple. Actualmente podemos generalizar que aquí en nuestra ciudad, y bueno, hemos hablado con los colegas de las ciudades grandes de la sierra, es lo mismo. Nosotros aprendimos a valorar mucho una radiografía simple. Es decir, una foto, va a rayos X, le decimos a la imagen, tome una placa radiográfica simple. Nosotros decimos de vía urinaria, pero no logramos que entiendan que es una simple de abdomen, pero queremos ver el retroperitoneo. Pero doctor, ustedes no tienen idea, la placa simple, el valor o los signos que muestra una buena placa simple. Nosotros, cuando no había ecografía, solamente había urografía, pedíamos una placa simple. Y los que nos anteceden en nuestra especialidad usaron solo radiografía y usaban rayos X y obtuvieron excelentes diagnósticos. Entonces, pero ¿qué es lo que quiero decir? Ahora se olvidan de la placa radiográfica, que es la más económica, la más accesible. Una placa radiográfica simple de pie. Acostado no conviene en urología. Nuestros órganos no están como la pantalla de un aire acondicionado, una lámpara fija y pegada. No. Si usted se pone de pie, su riñón desciende. Su vejiga baja. Si usted se acuesta en decúbito, sus riñones se van hacia atrás. Si usted se acuesta, su vejiga se sale hacia, ¿sabes?, el pubis. Entonces, una placa simple es una herramienta que no está subutilizada aún en los centros médicos o cuestiones del Estado. Nosotros sabemos que en determinados cantones de la ciudad de Guayaquil, es decir, hay de Guayas, hay rayos X en Milagro, en Babahoyo, en Yaguachi, y no pueden tomar una placa radiográfica. Todo lo que hacen los colegas, ojalá ustedes piensen de otra manera. Entonces, orden de tomografía. Entonces, como no hay tomografía, el paciente, el ministerio tiene que venir a Guayaquil a agendar para que algún día le tomen la tomografía. ¿Qué pasa, doctores? Si tienen una imagen, una máquina de rayos X, una placa radiográfica bien hecha, usted ve, obtiene nosotros en Europeo tenemos muchos diagnósticos a priori, a primera instancia, con una placa radiográfica. Porque en la placa radiográfica se va a ver aire en el contorno renal. Ya sabemos dónde está el riñón. Y no lo vamos a ver todo en una placa simple, pero sabemos dónde está por anatomía. Y vemos aire, asociamos. Ya usted ya tiene el diagnóstico, aquí parece que hay tal cosa. Entonces, como les dije, comenzamos pidiendo una placa simple, una ecografía, ya tenemos el diagnóstico. Y si tenemos un examen de laboratorio, podemos empezar una antibiótico terapia empírica. Y les voy a decir, en todo lo que tenga de todas las charlas, usted tiene que dar un tratamiento con lo que tenga a la mano. En estos casos, doctores, olvídense de lo que le van a decir a ustedes todo el resto de su vida, porque ustedes son jóvenes. La industria farmacéutica, dosis única. No, pues 1 gramo de ciprofloxacina no le va a quitar esto, ¿no? Pero los droguistas le van a decir eso al paciente en una farmacia. Y los laboratorios, por vender esta cápsula, es 1 gramo, se acabó, se quitó la infección. Bien difícil, pero eso es porque eso es un negocio, es un comercio, y ustedes que son médicos jóvenes, que todavía recién van a empezar a vivir el trato con la comunidad, con el paciente. Entonces, no, usted tiene que dar un tratamiento empírico por lo que tenga a la mano.
Aquí en este cuadro ponemos ampicilina, que existe, la gentamicina, si es que, por ejemplo, el paciente tiene una fórmula que hay un dato de la urea y la creatinina, no están alterados, usted le puede dar gentamicina, micacina. Son medicamentos que de bajo costo. Ahora, usted va a decir, no lo trato hasta que me den meropenem. Pero si un meropenem, una ampolla vale como 18, 20 dólares seguramente. Cuando empezó recién valían 50, 60, 80 dólares, doctor. Entonces, le tiene que poner quizás 2 veces al día. ¿Cuánto sume? Y los ministerios no tienen. Entonces, ¿cómo? Usted tiene que empezar un tratamiento empírico hasta que usted tenga, si ha logrado hacer un cultivo, un hemocultivo, puede rotar el medicamento específico de acuerdo a un antibiograma, que es la prueba de diferentes antibióticos que hacen en el laboratorio para ver a qué bacteria está sensible esta bacteria que está complicando a este paciente. Aquí dice clase 1, dependiendo del tamaño de la colección, a veces es posible tratar de drenar ese gas, esa pus que tiene aire, haciendo una punción, como aquí en el dibujo. Hacemos una punción para poder extraer líquido. Y volvemos a decir, cuando usted haga una punción en cualquier segmento, de cualquier procedimiento que usted sospecha, que ya tiene claro que va a haber una colección, lo ideal sería usted que al puncionar tenga siempre a la mano una jeringuilla. Y entonces lo que extrae, toma una muestra y lo manda al laboratorio. Lógico está que si usted está en un sitio donde no dispone de ningún recurso para mandar a hacer un cultivo, está sobreentendido que usted no puede hacer eso. Pero cuando sea posible, debe hacerlo, porque así usted se va a identificar qué bacteria está produciendo ese proceso infeccioso y el antibiograma para ver si usted está dándole antibiótico adecuado según la bacteria que dé el resultado del cultivo. Pero en caso de limitaciones, usted tiene que dar aminoglucósido antibiótico para tratar de frenar el desarrollo de esa bacteria que ya está provocando, en este caso, dependiendo de la clasificación, un problema muy infeccioso que puede estar de acuerdo a la clasificación. Está solamente en el sistema colector, está en el parénquima, o sale o invade los 2 riñones. Aquí pueden ver en esta lámina una punción, ¿no? Y miren que ahí está en una funda recolectora la pus. El paciente con un choque séptico se debe intentar siempre estabilizar. Esto siempre es una controversia, porque cuando llegas así con una colección, los médicos internistas o los de terapia intensiva, así como les he dicho, enseguida dicen, rápido, drénele, sáquele, porque es verdad, cuando el paciente tiene una colección y usted realiza ese drenaje, el paciente va a mejora en un 60%, pero tiene usted que valorar si el paciente está estable para poder llevarlo a hacer una punción. Es posible hacer una punción cuando está algo más estable, pero si usted quiere hacer ya un procedimiento más radical, como va a sugerir que le saquen un riñón que está dañado, usted no lo puede tocar hasta que el paciente esté estable y no vaya a correr riesgo su vida, porque el paciente que es manejado así un poco apresurado fracasa, porque la bacteriemia nos va a ganar y el paciente lo vamos a perder. Ahora, muchas veces aquí en la clase 4 hemos puesto debe ser tratado con antibiótico y drenaje percutáneo, es decir, como siempre lo menos invasivo,
Bueno, en urología existen una serie de insumos, de dispositivos para hacer drenaje por punción que son lo mínimamente invasivos. A veces logramos con éxito ese drenaje, pero otras veces, doctores, ustedes no tienen por qué, no tienen idea de lo que a veces es, qué es lo que está en esa colección. Es pus, es espeso, fibrina, no ve que ha habido necrosis de parénquima. Entonces, por uno de esos dispositivos que los tengo aquí mostrando, ¿qué va a salir? Estos dispositivos que ustedes ven es para que los usamos especialmente cuando hay una hidronefrosis, que es urgente drenarlo porque que están los dos riñones ocluidos, por ejemplo, por un cálculo en vía ureteral. Entonces, los dos riñones, el paciente va a estar en anuria, le ponen, entonces ahí sí es orina, es agua, va a salir la orina, pero en un absceso, no, doctores. No, doctores. Usted, al principio, los médicos de formación que hacen urología cree que con esa punción hacen bingo, salen pus, un poquito, sacan el cultivo y al otro día no ha drenado más nada, por gusto. Es que no va a salirse dependiendo el lumen, dependiendo el diámetro que puede tener un catete. Entonces a veces tenemos que recurrir a una pequeña lumbotomía o a una pequeña incisión en la región lumbar y colocar a cielo abierto una sonda gruesa que no se nos colapse y pueda drenar toda esa colección purulenta que puede haber en un riñón, como ya hemos mencionado, abscedado o en una pielonefritis que tiene el riñón, está destruyendo el riñón. ¿Alguna pregunta, doctores? Por favor, levantar la mano para poder darles la palabra. ¿Existe alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Pasamos aquí. La pielonefritis episematosa. El siguiente tema a tratar es quistes renales. Cuando iniciamos las charlas, hablamos de que vamos a describir las patologías que afectan el riñón. Perdón. Entonces hemos mencionado tumor renal, los abscesos, renal, perirenal, pielonefritis episematosa. Es para que ustedes tengan una idea de estas patologías que afectan al riñón, a la vía urinaria superior y que está implicada, está intrínseca en nuestra especialidad. Todo lo que aumenta de tamaño, que distorsiona el riñón. Por eso es que ahora vamos a mencionar esta patología que es frecuente en el ser humano y desde ya les digo, nosotros nacemos con los quistes. Nacemos con los quistes. Y siempre también son hallazgos de una evaluación ecográfica o una tomografía solicitada por alguna dolencia que presentó un paciente por otra causa.
Entonces le hacen una ecografía, porque muchas veces se pide una ecografía del abdomen superior. Entonces le van a hacer un rastreo del hígado, la vesícula, vaso, los riñones, procuran a veces ver el páncreas. Eso implica el abdomen superior. Ustedes ya probaron imágenes, entonces ustedes son expertos. Ya, entonces en esa evaluación a veces se ve una imagen radiolúcida, si oscura, que es líquido. Entonces el médico que hace la imagen va a reportar quiste en el polo superior derecho, izquierdo, quiste solitario, es decir, un quiste simple que hay ahí, o va a reportar que hay un quiste pequeño en el derecho, otro en el izquierdo, o puede haber un riñón que tenga muchos quistes. Entonces, son hallazgos y no producen síntomas ni signos. Cuando el quiste llega a crecer, a desarrollarse y puede comprimir el sistema excretor, es decir, la pelvis, o puede ocupar mucho espacio. También es un factor, un gran quiste puede romperse en un accidente que tenga la persona y ni sabía que tenía un quiste y se hace un hematoma renal, perirrenal, y cuando se hace la evaluación por el accidente, un golpe, una caída, un accidente automovilístico, se golpearon y hay un hematoma. Entonces ha sido una ruptura de quiste, porque ha sido un quiste grande. Pero no por eso es una indicación absoluta que cada persona que tiene quiste, uno lo vaya a intervenir. Lógicamente que también ocurre esta situación en un porcentaje de pacientes que son sometidos a cirugía, porque fue un hallazgo y entonces puede haber un comentario de que, porque eso es lo que más dicen, ¿no? Esto es una masa y se va a malinizar. Entonces entra el pánico al paciente, como el coronavirus. Entonces, tiene que operarme, sáqueme el riñón. No, tranquilo, pero a veces se han operado. Bueno, eso ya es problema del médico y su ética y el paciente que se deja operar para extraer un quiste. Eso esas son decisiones muy individuales o muy particulares de los médicos que ven a sus pacientes. Pero volviendo, el quiste nace con uno, en algunas veces no se desarrolla, sino a la sexta, séptima de la vida se ve un poquito más grande. El paciente nos dice, yo no me voy a operar, no tiene por qué operarse. Él se va a ir por la naturaleza porque nos tenemos que partir y nos vamos con el quiste. Entonces son hallazgos frecuentes en el eco rutinario de tomografía. A veces hay que diferenciar si es un quiste simple o alguna lesión maligna, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta ecografía podemos ver una masa benigna, pequeña, y dice, aquí pongo, está presente en la mitad de la población de más de 55 años. Así que hay muchísima gente con quiste. Y algunos ni saben. Y cuando, repito, hacemos el examen, un quiste, y algunos lo toman, yo estaba ahí siempre, dejarlo tranquilo. ¿Para qué tenemos que ser invasivos o intervencionistas? Pero repito, eso deciden ustedes. Los quistes pequeños son hallazgos casuales y son asintomáticos. Entonces, aquí también mencionamos una clasificación que